todas e todos. Antes de nada, grazas por estar aquí outro ano máis. Hoxe empeza o ciclo de conferencias do Anuario Brigantino, que curiosamente é o número 8, un número moi especial, posto que é o 800 aniversario do traslado da nosa cidade Betanzos, de Betanzos o Vello a Castro de Untia. Por conseguinte, é un ano moi especial, porque non todas as vilas ou cidades teñen a data, de fundación, e nós si a temos, gracias a un documento que a tal efecto asinou o rei Alfonso de Galicia de León no ano 1219. Isto vese reflectido nunha mostra que temos aquí no adro da Igrexa de Santo Domingo, que foi coordinada polo director do museo, que hoxe nos acompaña aquí á miña dereita, Alfredo Erias. Unha mostra que sintetiza este feito e outros máis de Betanzos ao longo destes 800 anos. Betanzos, como alí se di, é unha típica cidade medieval defensiva, case rodeada por dous ríos e con campo de feira extramuros. E foi e é aínda unha capital administrativa en varios niveis, de concello sempre, de xurisdicción desde finais do século XIII, de provincia desde o ano 1480 ata o ano 1833 e de partido xudicial ata os nosos días. Non tivo a expansión de outras vilas e cidades. Por certo, ten un título de cidade dende o ano 1465, pero en cambio mantén o encanto do mundo antigo e medieval que calquera pode sentir ao pasear polas súas rúas e prazas. Alfredo Erias definiuna na súa tese doutoral, e verdadeiramente creo que non exagerou, como a capital do gótico galego. E desde o goberno municipal intentamos que sexa tamén hoxe unha capital cultural permanente de Galicia. Por iso o Anuario Brigantino, que é o noso órgano cultural por excelencia, é o embaixador de Betanzos en Galicia e no mundo. É de ámbito galego e ás veces mesmo abarca tamén o norte de Portugal e máis aló. É unha gran honra para Betanzos que se inicie este ciclo de conferencias o profesor e catedrático de Historia Medieval da Universidade de Santiago, don Hermelindo Portelo Silva, ao cal lle agradezo moito que accedera a nosa invitación. Acto seguido, pois cedo a palabra ao director deste anuario, director do Museo das Mariñas, Alfredo Erias. Moitas grazas. Moi agradecido, Andrés. Bueno, creo que todos tedes por aí un díptico e hai cartéis e demais que explican que vamos facer esta temporadiña coas conferencias. Voume saltar esta para logo volver ao final a falar de don Hermelindo Portela. O próximo día, xoves 14, pois vou a intentar sintetizar a miña tese doctoral co mesmo título, Iconografía de las tres iglesias góticas de Betanzos. Logo, o xoves 21, Andrés García Carneiro, que é un investigador novo, pero con moito futuro, que xa publicou no Anuario Brigantino o último, un traballo moi interesante sobre o edificio máis antigo de Betanzos, en ruínas, pero que aínda está aí, que é o convento das Cascas, o mosteiro de Donas. E este home, Andrés, vai a falar dun tema que se titula Pasado, presente e futuro del casco histórico de Betanzos. Logo, o xoves 28, Concepción Delgado Corral, que é doctora en Filoloxía pola USC e catedrática de Lingua e Literatura no Instituto Francisco Aguiar, falará da tradición literaria de Betanzos. Francisco Javier Ramírez González, que é notario e arquiveiro de protocolo do Distrito Notarial de Betanzos,
desenrolará o tema la sucesión contractual en el derecho civil de Galicia, especial referencia a los pactos sucesorios de mejora y apartación. Y finalmente, pues volvo eu, porque queda unha web pendente. Temos a web do Arquivo Municipal, temos a web do Anuario Brigantino, que foi a primeira, temos a web da Hemeroteca Municipal con todo aí volcado, temos a web do Arquivo Republicano Español no Exilio, que é unha cousa increíble, pero que temos aquí e está aberta, por lo tanto, a todo o mundo. Pero faltaba a web do Museo das Mariñas, e o 25 de abril, xoves, pois confío en que poida estar aí. Non estarán ao mellor todas as pezas, porque son moitísimas, pero sí estará o esencial e estará, digamos, a base para seguir construindo este edificio, digamos, virtual, que son as webs, e que son moi importantes porque de pronto pois algo aí en internet e está en todo o mundo, e resulta increíble ver de onde nos miran, non? E agora volvo ao principio, que é o día de hoxe, e a don Hermelindo Portela Silva. Para min e para algúns dos seus alumnos, ademais de eu, que están aquí, pois estou seguro que é emocionante telo aquí, porque eu diría que don Hermelindo é un dos grandes mestres da historiografía de Galicia, un gran historiador. Pasou unha cousa curiosa, porque claro, ando con tantos líos, deixei un pouco para o final ver a bibliografía del. Bueno, empezaron a salir tantas cousas da bibliografía que faría falta un traballo de investigación solamente para explicar todo o que este home fixo e por onde se meteu. Así que vou a saltar así un poquinho, decir algúns títulos para que vexades, e logo pues, remato, porque é do que se trata de que fale ele, non? Bueno, por exemplo, en libros, ten libros seus, ten tamén moitos libros e traballos de investigación ca súa esposa, dona Carmen Pallarés, e con outros autores tamén, e vou dicir así algúns títulos. El territorio da historia de Galicia, organización e control, siglos I al XXI. Historia da Edad Media, con outros autores, en Ariel, 2014. Rochaforte, el castillo y su historia. Historia de la ciudad de Santiago de Compostela, que él coordinó. García II de Galicia, el rey y el reino. Atlas histórico de Galicia. Galicia y la monarquía leonesa. En artículos de revista, tiempos de reforma y espacios de frontera en torno a los orígenes del monasterio de Santa María de Olla. Diego Gelmírez. Moitos traballos de Diego Gelmírez. Hoxe tamén toca este persoeiro tan importante na nosa historia de Galicia. La reina Urraca y el obispo Gelmírez, la villa por dentro, testimonios galaicos de los siglos X y XI, de la villa del siglo IX a la aldea del siglo XIII, etc. Non vou seguir porque calquera pode atopar isto en internet e faríamonos pesados. O importante, o que quero dicir, vou arrebatar como unha anécdota para que vexades que clase de profesor era. Digo era pasado porque claro, eu rematei en Santiago en 1980, que ahora xa queda casi na prehistoria. Don Hermelindo Portela. Don Hermelindo Portela, naturalmente que falaba de datos, daba datos históricos, é imprescindible, pero sobre todo el facía que xerarquizáramos os problemas, facía nos ver como había que meter o bisturí nun gran problema histórico e estructurar, xerarquizar, analizar as cousas. Digamos que eso é a base para logo camiñar, non? Eu creo que aprendí moito del, é sen dúbida ninguna, dos mellores profesores que tivemos en Santiago, eso non cabe a máis mínima dúbida. Tive a sorte tamén e a gran honra de que foi o presidente da miña tese doctoral, ainda non hai moito, no 2014. E, bueno, remato con unha anécdota para que vexades un pouco de que estou a falar. Recordo, iso me quedou moi grabado, non? Non sei en que ano foi exactamente, pero creo que foi nos últimos anos da miña carreira, un examen de fin de curso.
Entón chega don Hermelindo, que é un home serio, como vedes, ¿no? E son, bueno, el tema es historia medieval de Europa. Y eso lo tienen ustedes que desarrollar en un folio. Claro, eso, ¿cómo se fa eso? Pues evidentemente tendo un sentido estrutural que nos veu enseñando durante todo o curso, ¿no? E ao final, pois ten que ser un esquema, unha estrutura, etc. Un gran problema. Eu salín airoso, pero de entrada dou un medo bastante terrorífico semellante proposta de examen. Pero recordo con agarimo, porque esos exámenes eu creo que ninguén os fai, e sin embargo son os que te enseñan a sintetizar e te axudan a ver as columnas vertebrais, digamos, do problema que tens que tratar. Así que, polo tanto, unha gran honra personalmente para min, e creo que para moitos dos que tivamos a sorte de ser alumnos del, e unha gran honra para Betanzos telo aquí nun ano tan emblemático, como dixo o noso Concelleiro de Cultura, como é este, no que cumprimos 800 anos. El vai nos a falar, pues, precisamente, o título é Diego Gelmírez y la frontera del Miño. Adiante. Muchas gracias, Alfredo Heries, por esta presentación que nace de una amistad que es vieja y que por eso es tan cariñosa. Y muchas gracias sobre todo por la invitación que me permite participar hoy en esta nueva edición del ciclo de conferencias del Anuario Brigantino, una publicación fundamental en la historia de Galicia, para el conocimiento de la historia de Galicia, que supone un esfuerzo muy importante y muy valioso para el conocimiento de nuestro pasado. He escogido el tema de Diego Gelmírez y la relación con la frontera del Miño porque me parece importante para explicar el nacimiento de lo que hoy llamamos Galicia. En ese momento deja de existir, digámoslo así, la vieja Galaecia, un territorio más amplio que llegaba por el sur hasta el Duero, y desde este tiempo Galicia es el territorio que conocemos hoy. En esa transformación, Diego Gelmírez tuvo una participación muy importante. Quiero hablarles de eso. Comienzo con una frase de la historia compostelana que dice así: Fluvius enim iste mineus portugalensen terram disterminata Galitia. Pues este río, el Miño, separa la tierra portuguesa de Galicia. Estamos, me parece, ante la más antigua y clara descripción del Miño en su papel de río fronterizo entre reinos diferentes. Consta esta mención en la historia compostelana, la crónica de las gestas de Diego Gelmírez. Contra lo que se ha dicho en alguna ocasión, no se da con esta frase cuenta innecesaria de lo obvio. Antes, al contrario, se señala y se deja claro para todos lo que a comienzos del siglo XII es para todos aún una novedad. Y no es esta una indicación sin importancia, hecha como de pasada. Es una afirmación muy consciente y que obedece a una intención muy precisa. Debemos, ante todo, buscarle a esa frase, a ese texto, sus contextos. El primero de ellos es el contexto que ofrece el propio texto del que forma parte, escrito por el maestro Hugo, arcediano de la iglesia de Santiago, cuando lo escribía, y poco más tarde obispo de Porto, un texto que escribió para dar cuenta del robo de reliquias que el obispo Gelmírez perpetró en varias iglesias de Braga. Cuenta esto el maestro Hugo: cómo fue Gelmírez a Braga, y de Braga trajo una serie de reliquias de santos para traerlas a Santiago. El señalamiento de la frontera del Miño cumple en este relato de este robo sagrado, de este furtum sacrum, una función
que no tiene nada de accidental o de secundaria, sino a la que se le atribuye un papel realmente relevante. En la narración de la huida precipitada de Diego Gelmírez y sus acompañantes camino de Santiago, cargados con ese botín de reliquias obtenidos en la expedición bracarense, el paso de la frontera del Miño es subrayado de dos maneras, o por dos razones. Por una parte, es el Miño, son las aguas del Miño, el escenario, la circunstancia escogida para la realización de uno de los tópicos principales de estos relatos de sagrados robos, que son muy frecuentes en la tradición medieval a la altura del siglo XII. Se trata del milagro. Tiene que haber un milagro, que es la muestra de la intervención divina que justifica y da la razón a los autores de un robo. Gelmírez va a Braga y roba las reliquias, las trae a escondidas y contra la voluntad de los bracarenses y de su arzobispo en primer lugar. Claro, eso tiene que justificarse y tiene que explicarse. Bueno, pues en el relato se incluye un milagro que demuestra que estaban haciendo una acción buena. Bajaba el río tumultuoso en el tercer día de borrasca invernal y se hacía problemática la travesía en dirección al norte. Sin embargo, en cuanto las reliquias fueron depositadas en la orilla sur del río, las aguas se aquietaron de pronto y pudo hacerse el paso sin peligro alguno. Este es el milagro. Convengamos en que está bien escogido, porque no se aparta mucho la irrupción de lo sobrenatural del fluir propio de la naturaleza. No es infrecuente que tras horas o días de duro temporal del suroeste amaine de pronto el viento y se conviertan las aguas del Miño, particularmente en la marea abajo, en terso espejo entre islas y ariños. El milagro, por una parte. El cruce del río significa, además, y por otra parte, un antes y un después en este azaroso viaje de regreso de los expedicionarios compostelanos. Antes, la angustia de sentirse perseguidos o acechados. Después, el sosiego que da la seguridad completa. Antes, la necesidad de ocultar y de ocultarse. Después, la marcha pública y triunfal. Es todo eso lo que significa dejar Portugal y entrar en Galicia. Y es precisamente para explicar tales cambios la razón por la que se da cuenta de la condición fronteriza del Miño. Es cierto, pues, que el paso de la frontera cumple una función trascendente en la propia estructura de esta narración. Pero las razones de que sea esto así me parece que tienen que ver no solo ni principalmente con la narración misma, con su estructura, con su intriga, podríamos decir. Tienen que ver, además, y creo que sobre todo, con el contexto histórico del momento en que se escribió esta narración. Y conviene distinguir a este respecto con mucha claridad entre el tiempo de los acontecimientos, es decir, el momento en que Gelmírez va a Braga y roba las reliquias de los santos, que ocurre en el año 1102, y el tiempo en que se puso por escrito el relato de los hechos, en torno al año 1111. Entre esos 2 años, la situación política había dado un vuelco completo. En 1102, la cuestión de la frontera del Miño estaba, podríamos decirlo así, al amparo del pacto sucesorio, ya diré luego qué es. Gobernaba al norte del río Raimundo de Borgoña, como conde de Galicia. Lo hacía al sur del río don Enrique, como conde de Portugal. No voy a entrar aquí en las razones que explican la decisión de Alfonso VI de dividir el gobierno de la antigua Galaecia, lo que había sido el reino de García, ese territorio de Galicia que había sido encomendado en primera instancia a Raimundo de Borgoña en solitario,
la decisión de Alfonso VI, digo, de dividir ese espacio entre sus dos yernos francos, Raimundo y Enrique. Lo que importa es que esa decisión causó una tensión entre los dos condes francos. Pero esa tensión se transformó pronto en un acuerdo pleno suscitado por la realidad de un peligro común que les afectaba a ambos. El hecho de que en el rey Alfonso VI y en parte de su entorno se afirmara cada vez más la idea de que la sucesión al trono habría de recaer en el infante Sancho, el hijo habido de la relación extramatrimonial del monarca con la princesa musulmana Zaida, dejando fuera de las previsiones sucesorias, por tanto, a su hija legítima, Urraca, y a su esposo, Ramón de Borgoña, y marginando, por tanto, al grupo franco-procluniacense de la futura toma de decisiones en el reino. Esta era la situación, la tensión que se crea entre los condes después de que Alfonso VI decide repartir el territorio entre los dos. Esa era la situación y esa era la tensión cuando el abad Hugo de Cluny consideró necesaria una directa intervención suya en el asunto. Esa intervención consistió en estimular, si no en exigir, porque tenía capacidad de exigencia, la alianza de los condes francos para hacer frente al grave problema planteado. El resultado de esa intervención del abad de Cluny en este asunto es el texto que conocemos como Pacto Sucesorio, el compromiso jurado que, en relación con la sucesión de Alfonso VI, establecieron entre sí Raimundo de Borgoña, conde de Galicia, y el conde don Enrique de Portugal. El contenido del acuerdo nos ha llegado en la carta que Raimundo y Enrique dirigen al abad de Cluny, notificándole que han cumplido, en presencia del legado del abad, Dalmacio y Ogeret, lo que don Hugo les había ordenado. Queda claro que es el poderoso abad el que insta, el que exige el pacto entre los dos nobles francos instalados en el reino de Alfonso VI. Obedecen ellos y ponen por escrito lo que se le exigía. Y lo exigido y acordado es en esencia lo siguiente. Primero, que los condes se juran amistad, fidelidad y defensa mutuas. Que a la muerte de Alfonso VI ocupará el trono Raimundo de Borgoña. Que si alguien se opone a que eso ocurra, los dos juntos harán la guerra contra él. Que en recompensa por la ayuda prestada a Raimundo, recibirá Enrique el gobierno de Toledo y 1/3 del tesoro del reino. En fin, se dice en un añadido que si le fuese a Raimundo imposible concederle a Enrique Toledo, le entregaría a cambio el gobierno de Galaecia. Se firmó este pacto, como decía, después del nacimiento de Sancho, el único hijo varón de Alfonso VI, y cuando empezaba a quedar claro para todos que ponía en él el rey sus esperanzas sucesorias. En fin, estamos, como se ve, ante un plan de golpe de Estado en toda regla. El texto, que es una conveniencia, un juramento típicamente feudal, no tiene desperdicio. No llama la atención que los historiadores se hayan ocupado de él y vuelvan a hacerlo una y otra vez. En primer lugar, se ha puesto en duda su autenticidad. No extraña, es tan bonito que parece mentira. Se cree hoy, no estamos seguros hoy de que no lo es, el documento es auténtico. Se trata de un documento auténtico, el problema es que en la forma en que nos ha sido transmitido no tiene indicación de fecha. El arco temporal máximo en que pudo haber sido escrita esa carta va de 1095 al año 1107. Una parte de los estudiosos se han inclinado por situar la carta en la parte final de este tramo cronológico, hacia 1103-1105. Otros, entre los que me incluyo, pensamos que hay argumentos muy poderosos para situarlo al principio, hacia el año 1096-1097. Pero no es de esto de lo que quiero ocuparme. Lo que me importa subrayar es que en 1102
estaba en vigor este pacto. No se propala a los cuatro vientos la intención de dar un golpe de Estado. Más allá de los directamente implicados, el abad Hugo, los condes francos, el enviado de Dalmacio Jerez, pocos, muy pocos, debieron ser los que conocieron el contenido de la carta con los acuerdos jurados. Algunos hubo, sin duda. Los más íntimos, los más próximos, tuvieron que estar al tanto. El canciller de Ramón de Borgoña, el hombre puesto por él al frente de la administración de la sede de Iria y luego de la sede de Compostela, estuvo sin duda entre esos íntimos. Si no la letra, y es muy posible que también la letra, no tengo la menor duda de que Diego Gelmírez conoció el espíritu, el sentido y el propósito del pacto sucesorio. En todo caso, la conducta de nuestro hombre se ajusta perfectamente a lo que se acuerda en el pacto sucesorio. Pensó siempre el joven Diego que Raimundo de Borgoña, casado con la hija legítima del conquistador de Toledo, ocuparía el trono del reino, o en su caso, y cuando menos, el trono de Galaecia. Hay en los diplomas que Gelmírez escribe como notario de Raimundo de Borgoña para él un tono que diríamos hoy soberanista. En esos documentos Gelmírez, en tanto que notario responsable de la redacción de los textos, sitúa a Raimundo de Borgoña en el mismo nivel que los reyes. Él toma decisiones, dice en un texto concretamente, que ni siquiera los reyes podrán discutir. Bueno, ese tono soberanista está en relación con la idea de que efectivamente este hombre ocupará el trono en algún momento. No tenemos noticia alguna de que la expedición de Diego Gelmírez a Braga hubiera suscitado una reacción de parte del conde Enrique de Portugal ni del conde Raimundo de Borgoña. Si la hubo, no debió ser una reacción severa. Da más bien la sensación de que los dos condes, unidos por este pacto al que acabo de referirme, aunque sobre todo Enrique no se mostraran favorables a la audacia del obispo compostelano, da la sensación de que hicieron la vista gorda. En ese marco de relaciones políticas, en el que las previsiones pasan porque Raimundo será pronto el rey y porque Enrique podría ser el gobernante por su delegación al norte y al sur del río, no tiene mucho sentido, desde el punto de vista de Gelmírez, un subrayado tan claro de la raya fronteriza como el que señala el texto del relato del robo. Después, cuando el relato se compuso, sí. El fallecimiento de Ramón de Borgoña en Grajal de Campos en 1107 y el año siguiente la muerte en el campo de Uclés del infante Sancho vinieron a trastocar todos los planes y, ante todo, a dejar sin efecto el contenido del pacto sucesorio, por lo menos de manera inmediata. A la muerte de Alfonso VI, todos tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias y hacer valer en un medio que la presencia de Alfonso de Aragón, casado con Urraca en segundo matrimonio, había venido a complicar aún más. Tuvieron que buscarse su posición en el abanico de posibilidades nuevas que se abrían. Alfonso de Aragón por una parte, Enrique y Teresa, que seguían en Portugal, por otra, el hijo de Ramón de Borgoña, Alfonso Raimúndez, por otra, el hijo en el futuro de Enrique y Teresa, Alfonso Enríquez, en fin, un conjunto de personajes con posibilidades de ascenso al trono o al poder, muy poderosos en ese momento. Habría que situarse en ese nuevo contexto. Podemos decir, sin embargo, que el pacto sucesorio, más allá del incumplimiento de su letra, porque no se pudo cumplir al pie de la letra, tuvo futuro, porque de algún modo el pacto se cumplió en la generación de los hijos de Raimundo y de Enrique. El hijo de Raimundo, Alfonso Raimúndez, en efecto ocupó el trono de León, y más que eso, se proclamó Imperator Tocius Hispaniae, Alfonso VII, entonando así el canto de cisne de la vieja idea imperial leonesa. El obispo, el primer arzobispo compostelano, por encima de desencuentros con el rey, que los hubo, buscó siempre su legitimidad
política en el reino de Hispania, en el trono de León. Procuró situarse siempre al amparo de los reyes, de Urraca primero, de su hijo después. Recordemos solo a ese respecto la decisiva acción desarrollada por Gelmírez en el año 1111. Después de su equivocación inicial, al alinearse con los partidarios del rey de Aragón, corrigió Gelmírez muy pronto el error, tratando de presentarse como el principal valedor de los derechos de Alfonso Raimúndez. Y no fueron irrelevantes las consecuencias de su actuación en este punto, porque al coronar rey en la catedral compostelana al hijo, todavía niño, de Raimundo de Borgoña, rey de Hispania y no de Galicia, como se ha dicho y se dice aún en contra de toda evidencia, al hacer esto garantizó definitivamente el acceso al trono de León del hijo de Raimundo. Por aquí se cumplía el pacto sucesorio. No reinó Raimundo, pero reinó su hijo. También se cumplió, de algún modo, el pacto sucesorio en el hijo del conde don Enrique. Es cierto que no gobernó en Toledo, Enrique, ni tampoco la entera Galaecia prevista para la segunda opción. Pero su hijo, Alfonso Enríquez, gobernó en Portugal. Compensó la reducción del territorio con un fulminante ascenso de la dignidad, porque ejerció su poder a título de rey, convirtiéndose en fundador de la monarquía portuguesa. Y también en esto tuvo que ver Diego Gelmírez. Una visión nublada por la ideología del nacionalismo español impidió a Claudio Sánchez Albornoz ver claro en este asunto y evitar la explicación del nacimiento del Reino de Portugal, refugiándose en la intervención del azar, inexplicado e inexplicable, decía él. Sabemos que esto no es cierto, que no hubo en la historia del reino portugués ni más ni menos azar imprevisible que en cualquier otra historia. Sabemos que la historia que realmente ocurrió es el resultado del choque de intereses que cristalizan en una determinada integración de las fuerzas sociales. En el complejo cruce de fuerzas que dan lugar al nacimiento de Portugal y por tanto a la separación del territorio de Galicia al norte, Diego Gelmírez tiene por acción y por reacción un papel destacado y destacable. El distanciamiento del obispo y arzobispo compostelano respecto a las distintas fases de la dinámica política al sur del Miño es un telón de fondo de su actuación que tiene que ver, claro, con la afirmación definitiva de la metrópoli de Braga, desde luego. A ese respecto comenzó pronto, una vez anuladas por la muerte de Raimundo de Borgoña las inmediatas previsiones del pacto sucesorio, Gelmírez quiso dejar muy pronto las cosas claras. Como decíamos, no tanto el robo de reliquias perpetrado en 1102, cuanto el relato de lo ocurrido entonces, elaborado por el arcediano Hugo después de la muerte de Alfonso VI, es un buen indicador de la nueva realidad. El maestro Hugo escribió, hacia 1111, como les decía, su historia del Pío Latrocinio. A la luz de los acontecimientos que estaban ocurriendo cuando escribía, y bien conocidas las intenciones del patrón por cuyo encargo lo hacía, Gelmírez, se entiende muy bien que en el centro de su relato esté la afirmación de la emergente frontera del Miño, la tajante separación entre Galicia y Portugal. El objetivo político de su texto es evidente. En toda la narración de estos acontecimientos, Galicia, la Galicia al norte del Miño, es constantemente entendida ya como el espacio sobre el que el obispo de Compostela pretende proyectar su dominante influencia política. No es imposible que sea justamente ese objetivo el que explique la decisión de poner ahora por escrito acontecimientos que habían ocurrido 10 años atrás. En la narración del clérigo compostelano, Braga, el escenario principal del núcleo religioso y eclesiástico del asunto del que trata, se desdibuja. 2 menciones a la ciudad en todo el texto y una al arzobispado son las únicas ocurrencias del topónimo Braga. Portugal, la tierra portucalense, se menciona en cambio hasta en 6 ocasiones. El viaje es en efecto no a Braga sino a Portugal. Es allí a donde se encamina el obispo para visitar iglesias y heredades. Defensores de Portugal son los santos robados y de Portugal salen sus cuerpos tras cruzar el Miño.
En ese medio cobra pleno sentido el papel central que se da a la línea del Miño en la reconstrucción literaria de lo ocurrido en 1102. En el resto de su vida estuvo siempre el obispo compostelano interesado en afirmar esa línea divisoria. Durante el gobierno de doña Teresa estuvo siempre en los enfrentamientos entre las hermanas, entre Urraca y Teresa, del lado de Urraca. A pesar de los cantos de sirena que le llegaron en más de una ocasión del otro lado del Miño, no se implicó, como hicieron los Traba, por ejemplo, en los proyectos políticos que allí se pusieron en marcha. En el verano de 1121, la reina prepara una expedición contra su hermana Teresa, quien, rebasando los límites asignados a su tenencia, intervenía al norte del Miño. Pide Urraca la ayuda de Gelmírez y su ejército, tanto el de la ciudad como el de la tierra del señorío, y Gelmírez accede de muy buen grado. Su cronista lo presenta como estratega principal de la batalla fluvio-terrestre que se libró en el Miño contra las tropas de Portugal. Otra vez, como en los tiempos del robo de las reliquias bracarenses, vuelve a subrayarse el carácter del Miño como línea divisoria. De orilla a orilla se contemplan los ejércitos enfrentados de las dos hermanas. En las islas y las aguas del río se dirimen los escarceos iniciales. Luego, el ejército del obispo y de la reina cruza el Miño, traspasa los límites de Portugal y se prepara para el saqueo. Incendiaron, robaron, atacaron hostilmente la tierra de los enemigos, dice la crónica de Gelmírez. Piensa don Diego que no es conveniente que participe él en saqueos y en robos y en incendios, así que ruega a la reina que le permita volver a su tierra con los compostelanos. Autoriza Urraca el regreso de los compostelanos en cumplimiento de los privilegios que le son propios, pero insiste en mantener la compañía del arzobispo y de la parte no urbana de su milicia. Gelmírez, por tanto, ha de participar en el asedio a Teresa en la Roca del Añoso y acompañar a Urraca en su incursión hasta la línea del Duero. De paso, se ocupa de restaurar los viejos derechos de su sede en las iglesias de Braga y en el lugar de Correllá. Comienzan por entonces a circular los rumores sobre las malas intenciones que la reina Urraca abrigaba acerca de Gelmírez. La propia Teresa, buscando la alianza del prelado compostelano, envía al arzobispo claros y alarmantes mensajes. Que se cuide don Diego porque sabe de buena tinta que la hermana planea encarcelarlo. La infanta de Portugal pone a disposición de Gelmírez el refugio de sus castillos y ofrece la posibilidad de una huida por mar. No cree Gelmírez en los rumores o no quiere creer en ellos y tampoco acepta los ofrecimientos, sino que sigue al lado de Urraca, a la que en este capítulo el cronista cambia sistemáticamente el nombre por el de Jezabel. Pero esta vez Jezabel hizo buenos los rumores y después de entrar en Galicia, por la tierra de Limia, separó a Gelmírez de sus tropas al cruzar el Miño y puso en prisiones al arzobispo de Santiago. Fue por poco tiempo porque Gelmírez tenía los resortes suficientes como para poder salir del cautiverio. Bien, con Alfonso VII la línea de actuación siguió siendo invariable en el punto de vista, en el asunto que nos importa. Vino el rey a Galicia ya en el primer año de su reinado y solicitó del prelado compostelano el auxilium pertinente. Y muy solícito se dispuso Gelmírez a prestarlo. Reunió de nuevo Gelmírez su ejército y acompañó al rey a Portugal. Allí permaneció el obispo mes y medio con todo su ejército, devastando villas, sitiando castillos y ciudades con grandes esfuerzos y peligros, dice la crónica. No volvió de allí ni permitió que regresara su ejército hasta que, saqueada la tierra, restableció con su consejo y prudencia la concordia entre el rey y la reina, Teresa todavía, de Portugal. 10 años más tarde, al final ya de la vida de Gelmírez, las cosas no habían cambiado mucho. La guerra, asociada a la frontera con Portugal, que continuaba ejerciendo su atracción sobre una parte importante de la aristocracia de Galicia,
Entendían algunos nobles que integrándose en las empresas ahora de Alfonso Enríquez, el sucesor de doña Teresa y su hijo, integrándose en esas empresas como antes en las de su madre, se abrían para ellos buenas posibilidades de afianzamiento político y social. El infante, Alfonso Enríquez, por su parte, no abandonaba los intentos de ampliación de su dominio en la frontera norte, en una acción que contaba que en los territorios de Toroña y de Limia, en el sur de la actual Galicia, con apoyos decididos in situ de aristócratas, laicos y eclesiásticos. La historia compostelana vuelve a registrar los movimientos de la frontera en el año 1137. Entretenido Alfonso VII en los esfuerzos por controlar la actividad de García de Navarra, vio Alfonso Enríquez una buena ocasión para intervenir en la frontera de Galicia, contando con la colaboración de Rodrigo Pérez y de Gómez Núñez de Toroño. La ocupación de Tui por parte del infante alarmó al emperador, que hizo, marchando día y noche, un viaje que lo llevó de Zamora a la ciudad de Tui en tan solo 3 días. Desde allí reclamó hombres y dinero para hacer la guerra. Preparó Gelmírez 2000 sueldos y la hueste para acudir en socorro del rey. Cuando el ejército episcopal se disponía a partir, llegaron noticias de que el emperador y el infante habían firmado la paz y se habían unido con un gran amor y con el vínculo de la concordia para todo el tiempo de su vida. Desde Compostela, Gelmírez vio con buenos ojos el Tratado de Tui, un pacto feudal que regulaba la relación política entre los primos en el nuevo marco creado por la coronación imperial de Alfonso VII en 1135. El emperador, señor, recibía el vasallaje del noble o rey su vasallo. Señalaba el camino, el pacto de Tui, por el que habría de discurrir el nacimiento de Portugal como reino independiente. Una vez más, el arzobispo compostelano mostraba su distancia respecto a un proyecto, el del sur del Miño, en el que no estaba interesado, pero al que tampoco se oponía. Siempre, claro está, que no desbordara por el norte las fronteras establecidas. Es significativo desde este punto de vista que de la donación de bienes en Portugal hecha en 18 de diciembre de 1136 por Alfonso Enríquez al monasterio de San Xusto de Toxosoutos, situado no solo en la diócesis de Santiago, sino en pleno territorio del señorío episcopal, no cuente con la confirmación de Diego Gelmírez. El pacto de Tui es la última referencia de la historia compostelana a la frontera galaico-portuguesa. A lo largo de sus páginas puede observarse que los intereses del arzobispo de Santiago constituyeron una muy significativa colaboración a que las previsiones del pacto sucesorio se cumplieran en la generación de los hijos de Raimundo de Galicia y Enrique de Portugal, y a que la frontera del Miño se consolidara como frontera política en la larga duración. Dejo para el final una escena fronteriza que tuvo lugar en el año 1118. Hubo en ese año 2 reuniones de obispos en Tui. Me interesa aquí la segunda, la que se llevó a cabo el 1 de septiembre de hace ahora 900 años y unos meses. Asistieron a ella, además de Gelmírez, Alfonso, el titular de la sede de Tui, Diego de Orense y Pedro de Lugo. Cumplían todos las indicaciones del arzobispo de Toledo, don Bernardo, que había señalado lugar y fecha para que el obispo de Santiago todavía en ese momento, y el arzobispo de Braga, Payo Méndez, dirimieran sus diferencias acerca de las propiedades que la Iglesia compostelana tenía en Portugal. Actuaban como árbitros los obispos de Tui, Orense y Lugo. Ocurría que la mitad de esas propiedades en Portugal las habían tenido en prestimonio Mauricio Burdino, antes arzobispo de Braga y a la sazón antipapa Gregorio VIII. Quería don Diego recuperar el dominio directo y se negaba don Payo, el arzobispo de Braga, a devolver el prestimonio. No quiso en la ocasión
pasar don Payo a Tui, sino que se quedó al otro lado del Miño. Desde allí hay que suponer que, a voz en cuello, hizo saber sus intenciones. Quien al presente posee, que posea, porque yo no pasaré a Tui, ni compareceré en el juicio de los obispos. Y de los dichos pasó enseguida a los hechos, porque vuelto a Braga se apoderó a viva fuerza de la otra mitad del señorío que pertenecía a los canónigos de Santiago. En fin, que no parece que este cuidan idiota, como lo definió demasiado altanero y un punto barriobajero el maestro Giraldo de Beauvais, lo fuera tanto. Otra vez, como en el relato del Pío Latrocinio en el que comenzábamos, es la frontera del Miño que se afirma progresivamente, lo que subraya el pasaje de la historia compostelana al describir este griterío entre obispos a uno y otro lado del río. Se siente seguro al sur de él don Payo, bajo el amparo de doña Teresa; al norte Diego Gelmírez, quien con toda seguridad había propuesto el lugar del encuentro, no quiere abandonar el espacio propio, aquel que considera adecuado para la proyección de su propia influencia política. Nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, ha llegado la alcaldesa, dona María Barral, y si quiere acercarse. Y mientras tanto iré pensando, porque siempre hay un coloquio. Hola. Hola. Non sei se hai alguna pregunta. Sí, bueno. Sí, eu tenho preguntas, seguro. Estamos nunha época moi interesante. Eu toquei na así del Esfilón o ano pasado porque intentaba facer unha exposición das miñas sobre as mulleres de Santiago. Agora hai que traballar sobre as mulleres. E empezando a moverme con estas mulleres que hai na catedral, pues me atopei, creo que con un ciclo escultórico de que non se había falado, que é a historia de David e Betsabé. Bueno, e entón, bueno, isto se move alrededor do 1100, na Porta Norte, e hai aí un misterio, non sei se para un historiador, se hai fontes, ou para un novelista casi mellor, que é que esa Porta Norte, ese ciclo escultórico que foi feito para a Porta Norte, non sei ata que punto foi posto enteiro na Porta Norte, porque había moitos acontecimentos ali, e cando ven o señor que foi o Códice Calistino, pois xa a muller ca beira xa está na Porta Sur, que non lle corresponde. E aí hai uns acontecimentos, hai a cidade de Compostela case arrasa a catedral, pasan moitas cousas, e estes acontecimentos de Compostela encaixan con este discurso de alguna maneira. Sí, desde luego, claro. Gelmírez, en la organización de su poder, tiene en el centro la ciudad, sometida a su señorío desde el fuero precisamente de Raimundo de Borgoña. En el año 1105 Raimundo de Borgoña concede fuero a los habitantes de Santiago, los reconoce como habitantes urbanos con un derecho específico, una serie de privilegios, pero sometidos al señorío del obispo. Eso no se discute. Y Gelmírez mantiene ese señorío durante toda su vida. Un señorío contestado, porque los habitantes de Santiago, los más acomodados de los burgueses compostelanos, entre ellos una parte de los propios canónigos, quieren más libertad, quieren más capacidad de decisión, quieren regular el mercado a su manera, fijar sus precios, establecer las normas, etc. Y no depender del obispo. Esto crea tensiones que en ocasiones alcanzan formas muy violentas. La de los años 1116-1117 es una de ellas. Vuelve a repetirse luego en 1136 la historia, pero las escenas en la ciudad, descritas con mucha precisión por Giraldo de Beauvais, son tremendas, ¿no?
el incendio de la catedral, sobre todo el momento culminante en que la reina Urraca y Gelmírez, encerrados en una de las torres de la catedral, que en ese momento está en construcción, son asediados, la torre incendiada, tienen que salir de allí de Gelmírez disfrazado, la reina es apedreada en la plaza pública, en fin, una historia. Ese personaje que ha cambiado de puerta, se ha querido identificar, esa mujer, sí, que es una escultura bellísima, por cierto, una mujer con el cráneo, ¿no? Sí. Se ha querido identificar con la propia reina, pero no hay fundamento. No sé si en la novela podría ser. Desde el punto de vista de la historia, no. En cualquier caso, la relación con lo que digo, Compostela es el centro del señorío de Gelmírez. Su proyección es no solo la diócesis o la archidiócesis de Santiago, sino el territorio de Galicia en su conjunto. Gelmírez actúa, o trata de actuar siempre, como él representa, no solo el jefe de su señorío, lo es, y nadie se lo discute, o sea, se le discute, él consigue imponerse, también por la fuerza. No solo es eso, es que además pretende erigirse siempre en el representante del rey para el conjunto del territorio gallego, para ponerse por encima de los nobles laicos, ¿no? De ahí el interés que tiene por dejar bien claro que en ese espacio, en el conjunto de Galicia, no quiere intervenciones, y menos del arzobispo de Braga, claro. De manera que la fijación de la frontera del Miño, el hecho de que Galicia no se incorpore al proyecto político portugués que podía haberse incorporado, es decir, que no continuara existiendo el viejo reino de Galaecia que tuvo García como un territorio que llegaba hasta la línea del Mondego, el hecho de que eso no ocurriera en buena medida obedece a la estrategia política de Diego Gelmírez. Se podrá discutir si acertó o si fracasó, no lo sé. Los historiadores no somos jueces, explicamos los hechos, pero no los juzgamos. Él es jefe del señorío, con una ciudad muy importante en el centro, que es un centro de peregrinación que está atrayendo gente de toda Europa en este tiempo. Desea que esa posición política se extienda al conjunto de su señorío territorial y al conjunto de Galicia. Y se entiende a sí mismo como una parte muy importante, una pieza muy importante de la estructura política del Reino del León. La relación que él establece con los reyes de León. Él corona al niño Alfonso Raimúndez como rey de León. Para él el reino engloba también a Portugal, porque Portugal no se ha separado todavía. Él entiende la relación entre Teresa o su hijo Alfonso Enríquez con el rey de León como una relación de dependencia. El rey de León es señor, los otros son vasallos. Teresa tiene una tenencia feudal, la tiene por el rey. Como Gelmírez tiene su señorío y quiere tener también Galicia, ¿no? Este es el juego político que está por debajo. No sé si quiere contestar. Sí, claro. Unha preguntiña por aí. Faltame moito, digamos que a influencia das dúas iglesias, Braga contra Santiago, Santiago contra Braga. O relato, non sei, parece un relato moi político, pero realmente os portugueses inciden que en Braga, no sentimento da o que falou ao final de Paio, non? Que, é dicir, non, hasta aquí, pero non, é dicir, que é moito, a Fundación de Portugal tamén é apoiada claramente por a Iglesia de Braga, claro. que sigue sendo importantísimo, porque me parece debe ser haber máis curas en Braga que en Roma. Bueno, en Santiago había muchos también. No, seguro. El problema es que la restauración de Braga como sede episcopal es tardía, es del reino de García, como sede episcopal, y como arzobispado es muy reciente, año 1101. En el momento en que Gelmírez se convierte en obispo con la intención de engrandecer la sede de Santiago, porque es Santiago el lugar de la tumba de un apóstol, o eso se cree, en ese momento justamente se crea la archidiócesis de Braga. Eso para Gelmírez fue un golpe, era muy joven todavía. En fin, se movió en Roma lo que pudo, hizo lo que pudo, pero no consiguió parar que se creara el arzobispado de Braga. ¿Cuál es su reacción después? Bueno, yo con eso no quiero tener nada que ver. Primero, garantizar la inmunidad, es decir, la dependencia del Papa y no del arzobispo de Braga, aunque Santiago está en el territorio de la antigua archidiócesis de Braga.
El resto de las diócesis gallegas dependen del arzobispo de Braga. Gelmírez no, Gelmírez depende directamente del Papa, punto primero. Bueno, eso lo ha conseguido ya Dalmacio, el antecesor de Gelmírez, pero Gelmírez lo refuerza. Depende del Papa nada más. Y luego desarrolla su estrategia para conseguir algo verdaderamente excepcional, convertir un obispado sin tradición de archidiócesis en una sede arzobispal, con sufragáneas tan peregrinas como las situadas al sur del reino, vamos, en la frontera. Mérida, no, el territorio de Ávila, Zamora, Coimbra, esas son las sedes que dependen de Gelmírez y no del arzobispo de Braga, del que dependen las gallegas. Bueno, esta situación de tensión desde el punto de vista eclesiástico y de la administración eclesiástica es muy importante para entenderlo todo. Yo no he insistido en los aspectos eclesiásticos del asunto, me he fijado precisamente en los políticos, porque creo que los explican más, es decir, están más en el fondo. Ciertamente, al sur del Miño se establece una alianza estrecha, ya desde tiempos de Enrique de Portugal, entre el arzobispo San Giraldo, en ese momento, el conde, y los sectores más acomodados también de las ciudades portuguesas, Guimarães, Porto. Se forma en torno al arzobispo de Braga un núcleo político también muy fuerte, y eso explica la progresión de Portugal hasta su conversión en reino. Sin duda alguna, eso está detrás de esta historia de manera muy clara. Ahora, no me parece que la explicación de la frontera, que es lo que buscábamos, no me parece que la explicación de la frontera dependa tanto de los arzobispos de Braga o de los condes y luego de los reyes de Portugal, cuanto de la resistencia de Gelmírez. Porque los intentos que se suceden de completar el dominio de los portugueses al norte del Miño revelan la intención de recuperar la vieja unidad de Galaecia, y desde el punto de vista del arzobispo de tener dominio político sobre lo que era dominio solamente eclesiástico en las diócesis del norte, ¿no? Se explica menos por eso que por la resistencia de Gelmírez, ¿no? La resistencia de Gelmírez. Si Gelmírez no hubiera insistido y no hubiera desarrollado su acción política como la desarrolló, es más fácil que el reino de Portugal incluyera el territorio del norte, creo. Eso no lo dudo. Eso quiere supoñer que a existencia de Galicia como tal é debida basicamente á acción de Xilmírez. Creo sinceramente que es un factor muy importante. Creo que es muy importante porque en ese momento la situación estaba completamente abierta. Veníamos de una tradición de unidad política entre el territorio comprendido desde el Cantábrico hasta la frontera con los musulmanes. Hay una tradición de unidad política muy vieja que durante la Alta Edad Media no se rompió. De manera que con esa tradición por detrás, lo lógico es que las tres franjas en que finalmente se dividió el Reino del León, lo que entonces se conocía como el Reino de Hispania y que todos interpretaban como el reino heredado de los reyes católicos de Toledo, esa división en tres franjas hace un ángulo recto un poco extraño. Galicia más León, ¿no? Lo más lógico hubiera sido Galaecia, Galicia, Asturias, León y Castilla al este, ¿no? Si eso no se produjo así, y estos años son cruciales, no digo que sea la razón exclusiva, pero me parece un factor muy importante la actuación de este hombre, que desarrolló su poder con una conciencia muy precisa de cómo estaba organizada la estructura política en el conjunto de Europa. Gelmírez desarrolló su estrategia en los tres niveles en que había que desarrollarla: el nivel de la cristiandad, la relación con los papas, el nivel del reino y el nivel del señorío. Su acción en esos tres planos tiene como uno de los efectos
el que decimos, la afirmación de la frontera meridional de lo que hoy es Galicia. Es muy difícil decir, es el único factor, seguramente hay otros, pero me parece que este es muy importante y creo que no ha sido suficientemente subrayado, me parece. Voy a la frase de don Claudio Sánchez de Albornoz, fruto del azar inexplicable, no, mire, fruto del azar, no, fruto de una manera concreta de desarrollar una actividad política determinada, con unos intereses sociales que defender y que llevar adelante, ¿no? Si cristaliza así, en buena medida es por la influencia de este personaje tan rico y del que además conservamos una información tan precisa. Tener una crónica como la Historia Compostelana, dedicada a contarnos los hechos políticos de Diego Gelmírez, es un privilegio y una excepción, no ya en la Hispania del siglo XII, sino en la Europa del siglo XII. Muy bien. El sepulcro de Raimundo de Borgoña, que está en la capilla de las reliquias, sí. ¿Usted cree que es? Porque la escultura. Sí, bueno, hay un trabajo de Serafín Moralejo muy agudo, en que con muy buenas razones hace un auténtico baile en la capilla de las reliquias, porque ninguno corresponde con el personaje. Él cree que el de Alfonso de Borgoña están cambiados. Algunos son muy tardíos. Lo que sí sabemos seguro es que Raimundo de Borgoña se enterró en la Catedral de Santiago. No en ese lugar, sino en otro lugar dentro de la catedral, pero que se enterró allí, sí. Yo creo que es un tema abierto, sobre todo en el tema de Fernando II y Alfonso IX. Exacto. Las razones que da Serafín, sí. ¿Te parece? Bueno, son discutibles. Discutibles. Sí, bueno, es que hay que trabajar solo con lo que hay allí, no tenemos una documentación precisa que nos permita la identificación. Lo que sí hay, es una cosa curiosa, es que el sepulcro del supuesto Raimundo de Borgoña sí es el primero de la iconografía del caballero en Galicia. Y de él salen otros, salen los de Rocas, salen, que hay un modelo ahí. Es el primer modelo de caballero, sin espada, porque eso es muy importante. Con espuelas, pero sin. Y es la primera imagen del caballero de Galicia, la marca él. Y hay otro que sale delante, es muy posterior, en el caballero Cotolay de San Francisco. De San Francisco también. Y cuatro más. Sí, bueno, pero hay un testimonio muy bien de la vinculación estrecha de este personaje de Ramón de Borgoña, que yo creo que es un personaje de una riqueza que no se ha subrayado lo suficiente, ¿no? Él tiene encima una tradición historiográfica negativa que viene de Rodrigo Jiménez de Rada, como le pasa a García, por ejemplo. También Raimundo de Borgoña tiene una consideración negativa en la medida en que trata de presentarlo Jiménez de Rada como enemigo del rey, de Alfonso VI, que para él es el personaje central de la historia, el conquistador de Toledo, el gran rey. Todo lo demás se oscurece o se ennegrece, como en el caso de García, ¿no? Raimundo de Borgoña está un poco afectado por eso. Dice que el rey era enemigo de él y no es cierto. No es cierto. La relación fue, salvo en el momento en que Alfonso VI decide dividir el condado de Galaecia, toda Galaecia, que había entregado primero a Ramón de Borgoña, decide dividirlo y darle a Raimundo solo la parte norte y a Enrique la parte sur. Eso crea una tensión. Salvo ese momento de tensión, después la relación con Alfonso VI es buena, porque le encomienda aún empresas importantes en la frontera, la repoblación de Ávila, de Salamanca, a Raimundo de Borgoña. Creo que es un personaje poco valorado. Merecería la pena trabajar sobre él despacio, reuniendo toda la información. No hay tanta como sobre Gelmírez, pero sí hay mucha información sobre Raimundo de Borgoña y merecía la pena conocerlo bien. Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, don Melindo, un gran honor. Muchas gracias a vosotros. Bueno,
Só un minuto, eu quero, en primeiro lugar, disculparme por non estar presente ao inicio da magnífica conferencia, pero vereina seguro porque está grabada. Quero agradecerlle encarecidamente que este hoxe aquí neste ciclo de conferencias do anuario Brigantino nun ano moi especial para Betanzos, e quero entregarlle, como recordo do seu paso por Betanzos, vou intentar despegar sin que se rompa, unha lámina elaborada no Centro Internacional da Estampa Contemporánea que temos o privilexio de ter aquí na nosa cidade, que reflexa pois o logo deste noso 800 aniversario do traslado de Betanzos. Esta é a explicación e que lle quero facer entrega aquí. Moitísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.